La esposa infiel solicitó el divorcio y luego entró al tribunal con su amante, riéndose hasta que el juez leyó sus bienes. Te voy a destruir en la corte, Daniel. La mitad de todo lo que has construido será mío. Esas fueron las últimas palabras que Melissa Whittaker le susurró a su esposo antes de entrar en la sala del tribunal con su amante, con una sonrisa que cortaba el cristal. No tenía ni idea de que el hombre sentado frente a ella ya había orquestado la jugada financiera más brillante en la historia de los tribunales de divorcio. Lo que sucedió después te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre el matrimonio, el dinero y la venganza. Espectadores, ¿qué harían si alguien a quien aman planeara en secreto quitarles todo por lo que han trabajado? ¿Hasta dónde llegarían para protegerse? Dejen sus pensamientos a continuación. El silencio en la mansión Whittaker era ensordecedor. Daniel se quedó paralizado en su propia sala de estar, todavía aferrado a su maletín del viaje de negocios a Denver, viendo a su esposa destruir su matrimonio con la misma precisión casual que usaba para organizar cenas. Quiero divorciarme de Daniel. 5 palabras que destrozaron todo lo que creía saber sobre la mujer con la que había compartido su cama, sus sueños, toda su vida adulta durante media década. Melissa estaba sentada en su sofá de cuero italiano como una reina entregando un decreto real. Su bata de seda arreglada a la perfección, una copa de vino medio vacía se balanceaba sobre el reposabrazos. La luz del atardecer, que se filtraba a través del suelo hasta las ventanas acristaladas, proyectaba sombras en su rostro, haciéndola parecer una desconocida. Pero no fue la petición en sí lo que le heló las venas a Daniel. Fue la forma en que lo dijo. No con lágrimas, ni con arrepentimiento, ni siquiera con ira. Lo dijo con la fría satisfacción de quien llevaba meses planeando este momento. No te escandalices, continuó Melissa, poniéndose de pie y acercándose a la ventana con gracia depredadora. Esto llevaba tiempo viniendo. Eres aburrido, Daniel. Predecible. Me casé con un hombre, pero tengo un socio que cree que el romance significa discutir proyecciones trimestrales durante la cena. Cada palabra era un golpe calculado, diseñado para herir y justificar lo que venía después. Sé lo que estás pensando, dijo, volviéndose hacia él con una sonrisa que le revolvió el estómago a Daniel. Estás preocupado por los bienes, las propiedades, los negocios. No lo seas. Solo tomaré lo que es legalmente mío, que es la mitad. El énfasis en legalmente mío golpeó a Daniel como un puñetazo. No se trataba de una mujer rota pidiendo libertad. Era una depredadora que finalmente había decidido dejar de fingir y cobrar lo que creía que le debían. La mitad de todo, Daniel. La casa, los coches, las empresas, todo. Las leyes de propiedad comunitaria son muy claras al respecto. Tomó su copa de vino y dio un sorbo lento, saboreando tanto el alcohol como el momento. Y créeme, voy a disfrutar cada centavo. La mente de Daniel corría mientras fragmentos de recuerdos chocaban como piezas de un rompecabezas que finalmente revelaban su imagen. Las noches que ella, según ella, había pasado con amigas. Las llamadas secretas que terminaron abruptamente cuando él entró en la habitación. La forma en que ella le había estado haciendo preguntas sutiles sobre las finanzas de su negocio, sus cuentas de inversión, sus propiedades. Se había estado preparando para esto. Pero cuando la sorpresa dio paso a una extraña y fría claridad, Daniel se dio cuenta de algo que habría aterrorizado a Melissa si lo hubiera sabido. Él también se había estado preparando. No para esta traición en particular, sino para la posibilidad de que ocurriera. Las lecciones de la destrucción de su primer matrimonio se habían grabado tan profundamente en su alma que la protección se había convertido en un instinto. 10 años antes de la traición de Melissa, Daniel Whittaker aprendió la lección más cruel de su vida. Se llamaba Kendra, y era todo lo que un exitoso contratista de 31 años esperaba en una esposa. Cabello castaño rojizo que reflejaba la luz como fuego. Ojos verdes que prometían eternidad. Una risa que hizo que Daniel olvidara todo instinto cauteloso que su padre le había enseñado sobre las mujeres y el dinero. Se conocieron en una subasta benéfica en el centro. Kendra pujó por obras de arte caras con la confianza despreocupada de alguien nacido en la riqueza. Cuando se acercó a Daniel después, su sonrisa era magnética.
Eres el rey de la construcción del que todo el mundo habla, le había dicho. Construyendo media ciudad, por lo que he oído. Daniel estaba prendado. Aquí había sofisticación envuelta en belleza. Cultura mezclada con encanto. Durante 8 meses, Kendra lo hizo sentir como el hombre más afortunado del mundo. Cocinaba cenas elaboradas, atendía su negocio. En eventos, hablaron de su futuro con ojos brillantes. La boda costó $50,000. Palmer House Hilton, 200 invitados. Luna de miel en Tuscany. Daniel pagó cada centavo sin rechistar porque el amor vuelve a los hombres estúpidos con sus billeteras. Las grietas aparecieron en cuestión de meses. Kendra quería una casa más grande, más apropiada para su estatus social. Reclamó membresías en clubes de campo. Daniel nunca pidió obras de arte ni joyas que llegaran sin previo aviso. Muebles de diseño que transformaron su casa en una portada de revista. Podemos permitírnoslo, ¿verdad? Se convirtió en su frase favorita cuando Daniel cuestionaba el gasto. Pero no fue el dinero lo que le rompió el corazón a Daniel 11 meses después. Fue llegar temprano a casa de una obra y encontrar a Kendra hablando por teléfono con su abogado. Documentos inmobiliarios esparcidos sobre la cama como planes de batalla. La constructora vale al menos 2,5 millones. Ella decía que la casa cuesta otros 800,000. Debería irme con 1,6 millones como mínimo. No lo había visto parado en la puerta. El divorcio fue quirúrgico. El abogado de Kendra afirmó. Ella había contribuido al éxito de Daniel mediante su apoyo emocional y su red de contactos. Recibió la casa, la mitad de su negocio, sus ahorros, incluso su Mustang clásico, el coche que había restaurado con sus propias manos durante los fines de semana universitarios. Durante 3 meses, Daniel durmió en su camioneta detrás de obras, se duchó en el gimnasio, comió sándwiches de gasolinera mientras veía pasar a otros hombres en coches que él había tenido. El golpe de gracia llegó 6 meses después de la firma de los papeles. Kendra se casó con su abogado de divorcio en una ceremonia que costó más que la casa de la mayoría. Pero durante esas frías noches en su camioneta, algo se cristalizó en el interior de Daniel. Whitaker, el contratista ingenuo que confiaba ciegamente, estaba muriendo, reemplazado por alguien más duro, más inteligente, infinitamente más cuidadoso. Se hizo una promesa en esa oscuridad. Nunca más le quitarían lo que había construido. Nunca más sería tan vulnerable. Lo que Daniel no podía saber era que esta promesa se convertiría tanto en su salvación como en su arma. Los meses en esa camioneta cambiaron a Daniel para siempre. No solo financieramente, sino fundamentalmente. Cada noche fría, cada comida en la gasolinera, cada ducha en un gimnasio. El baño grabó algo más profundo en su alma que el simple instinto de supervivencia. Le infundió sabiduría. Daniel lo reconstruyó todo, pero esta vez de forma diferente, más inteligente, protegido. Trabajó con abogados, contadores, asesores financieros, cualquiera que pudiera ayudarlo a crear lo que Kendra jamás podría destruir. Los detalles de su protección permanecerían en secreto, guardados en documentos legales que pocos verían jamás. 7 años después, Daniel Whitaker valía más que nunca. El imperio de la construcción se expandía, las inversiones inmobiliarias florecían, múltiples fuentes de ingresos fluían como ríos hacia canales cuidadosamente construidos. Pero para el mundo exterior, parecía como cualquier otro empresario exitoso. Humilde, accesible, el tipo de hombre que se esforzaba al trabajo y recordaba el cumpleaños de su secretaria. El objetivo perfecto. Eso es exactamente lo que pensó Melissa Hayes cuando lo vio por primera vez al otro lado del salón en la ceremonia de los premios a la excelencia empresarial de Chicago. El 15 de diciembre, una noche que cambiaría sus vidas para siempre. Melissa había investigado. 36 años, contratista exitoso, recién soltero tras un divorcio complicado años atrás. Sin hijos, sin dinámicas familiares complicadas, con un historial crediticio limpio. Negocios en crecimiento, y lo más importante, sin señales evidentes de la paranoia que suele acompañar a una gran fortuna. Llevaba meses trabajando en la escena social de Chicago, pasando de una perspectiva adinerada a otra,
como un maestro de ajedrez planeando su partida final. Melissa había perfeccionado su enfoque. Espiritual pero no sermoneadora. Lo suficientemente exitosa como para no parecer desesperada. Lo suficientemente hermosa como para llamar la atención, pero lo suficientemente accesible como para que los hombres se sintieran elegidos en lugar de perseguidos. Daniel era diferente a sus objetivos habituales. Estaba solo cerca de la barra, sin hacer contactos tan agresivamente como los demás. Sin joyas llamativas, sin exhibiciones obvias de riqueza. Cuando otros hombres presumían de su éxito, Daniel escuchaba en silencio, haciendo preguntas reflexivas. Melissa veía vulnerabilidad donde otros podrían ver fuerza. Veía oportunidades donde otros veían cautela. Disculpe, dijo, acercándose con una copa de champán y una sonrisa que le había abierto más carteras de las que podía contar. ¿No es usted Daniel Whitaker? Escuché su discurso sobre el desarrollo comunitario. Realmente es un trabajo inspirador el que estás haciendo. Daniel la miró con ojos cansados que habían visto demasiada traición, pero algo en el enfoque de Melissa se sentía diferente. Genuino. Ella no se arrojó sobre él como los demás. Parecía interesada en su trabajo, no en su riqueza. Gracias, respondió Daniel en voz baja. No mucha gente encuentra inspiradoras las regulaciones de zonificación. Melissa se rió y sonó real. Quizás no soy como la mayoría de la gente. Ella tenía razón en eso, pero no en el sentido que ella pretendía. Lo que Melissa no podía saber era que Daniel estaba esperando a alguien exactamente como ella. No ella específicamente, sino alguien. Alguna mujer hermosa y encantadora que vería su éxito y confundiría su naturaleza tranquila con debilidad. La fortaleza fue construida. La trampa estaba preparada. Ahora todo lo que Daniel tenía que hacer era esperar. Melissa Hayes había convertido la seducción en ciencia. A sus 34 años, poseía el tipo de belleza que podía detener el tráfico y la inteligencia para convertirla en un arma. 1,70 metros, cabello rubio que captaba la luz como oro hilado, ojos azules que podían transmitir inocencia o deseo dependiendo de su audiencia. Pero su verdadero talento no era físico. Fue psicológico. Melissa entendía a los hombres de la misma manera que los depredadores entienden a sus presas. Ella sabía que las mujeres desesperadas repelían a los hombres ricos mientras que las mujeres independientes los intrigaban. Ella sabía que los hombres como Daniel, tranquilos, exitosos, previamente quemados, necesitaban sentirse protectores, no proveedores. Entonces ella desempeñó el papel perfectamente. Durante las siguientes semanas, Melissa orquestó un noviazgo que parecía natural, no planeado y destinado. Ella asistió a los mismos eventos benéficos que frecuentaba Daniel. Siempre vestido apropiadamente, nunca demasiado ansioso. Cuando hablaron, ella le preguntó sobre su trabajo, sus desafíos, su visión de futuro. Nunca se trata de su dinero. Admiro a los hombres que construyen cosas, le dijo mientras tomábamos un café en un café del centro. Mi padre era carpintero. Hay algo honesto en crear algo con las manos. Daniel se sintió atraído por su autenticidad. Después de años de mujeres que querían transparentemente su riqueza, Melissa parecía genuinamente interesada en él como persona. Ella cocinaba comidas sencillas en lugar de exigir ir a restaurantes caros. Ella sugirió caminar por el parque en lugar de ir de compras. Lo más importante es que ella nunca presionó. Cuando Daniel mencionó su difícil divorcio, Melissa escuchó sin juzgar. Ella compartió su propia historia de desamor. Un prometido que la dejó por alguien más joven, robándole su confianza y su fe en el amor. Todo era una ficción cuidadosamente construida, pero Daniel creyó cada palabra. 6 meses después de comenzar su relación, Melissa cometió su gran error. Ella se bautizó. La ceremonia en la primera iglesia bautista del centro de la ciudad fue un teatro perfecto. Melissa emergió del agua con lágrimas corriendo por su rostro, su vestido blanco se aferraba a ella como un símbolo de renacimiento. Después encontró a Daniel en la congregación y se desplomó en sus brazos. Nunca me he sentido más completa, susurró contra su pecho. Dios nos unió por una razón. Las defensas de Daniel se derrumbaron. Aquí estaba una mujer que había encontrado la fe,
que valoraba su relación lo suficiente como para entregar su vida a Dios en su presencia. ¿Cómo podría alguien capaz de tal transformación espiritual ser como Kendra? La propuesta llegó 2 meses después. Daniel había planeado algo sencillo, pero los ojos de Melissa se iluminaron con una alegría tan genuina que su corazón se llenó de certeza. Esto fue diferente. Esto fue real. La boda fue diseñada de manera modesta. La elección fue de Melissa, insistió. Ella quería que su matrimonio fuera una cuestión de amor y no de espectáculo. Otro punto a su favor. Otra razón para que Daniel creyera que finalmente había encontrado a alguien que lo amaba por lo que era. Lo que Daniel no podía ver era el cálculo detrás de cada gesto, de cada lágrima, de cada momento de vulnerabilidad perfectamente sincronizado. Melissa Hayes era el tipo de actriz que merecía un Oscar. Y durante 5 años su actuación fue impecable. 5 años de matrimonio. 5 años de Melissa interpretando a la esposa perfecta mientras se asfixia lentamente dentro de su propia actuación. El primer año había sido fácil. La recién casada Bliss proporcionó suficiente entusiasmo genuino para impulsar su actuación. Daniel era generoso sin ser llamativo, exitoso sin ser arrogante. La casa era hermosa, el estilo de vida cómodo y el estatus social todo lo que ella había soñado. Pero la comodidad tiene una forma de generar desprecio. Al cumplir el segundo año, Melissa comenzó a notar los hábitos de Daniel que la irritaban. Su naturaleza tranquila, que una vez le pareció misteriosa, ahora le parecía aburrida. Su dedicación al trabajo parecía una negligencia hacia sus necesidades. Sus placeres sencillos, leer diarios de negocios, trabajar en su oficina en casa, jugar al golf los fines de semana con su hermano Samuel, le parecían dolorosamente ordinarios. Esta no era la vida glamurosa que ella había imaginado. Donde quedaron las vacaciones exóticas, las compras en tiendas de diseñadores y las fiestas con la élite de Chicago. Daniel tenía dinero. Había visto suficientes extractos bancarios y documentos comerciales para saber que él valía millones, pero vivía como alguien que tenía miedo de gastarlos. El tercer año trajo consigo las primeras grietas en su fachada. Melissa empezó a salir sola. Gala benéfica donde Daniel no pudo asistir por compromisos laborales. Inauguraciones de galerías de arte donde trabajó con hombres más apasionantes. Catas de vino que se prolongaron hasta altas horas de la noche. Allí conoció a John Miller, de 36 años, de 1,88 metros de altura y con ese tipo de sonrisa peligrosa que hacía que las mujeres casadas olvidaran sus votos. John trabajaba en consultoría de inversiones, un título vago que esencialmente significaba que convencía a clientes ricos para que participaran en planes financieros riesgosos. Él era todo lo que Daniel no era. Espontáneo, apasionado, sin miedo a gastar dinero que no tenía en experiencias que lo hacían sentir vivo. Su romance comenzó con largas conversaciones en eventos sociales, progresó a reuniones secretas tomando café y escaló hasta llegar a encuentros por la tarde en hoteles del centro, mientras Daniel trabajaba 60 horas a la semana construyendo su futuro. Jason entendió perfectamente la frustración de Melissa. «Estás perdido con él», susurró durante una de sus reuniones clandestinas. «Una mujer como tú merece a alguien que aprecie tu fuego». Melissa se encontró viviendo por esos momentos robados. La emoción del engaño, la emoción de ser verdaderamente deseado, la embriagadora posibilidad de una vida completamente diferente. Al llegar el cuarto año, mientras mantenía su matrimonio, se sentía como si llevara un disfraz que ya no le quedaba. Daniel percibió la distancia, pero la atribuyó al ajuste marital normal. Trabajó más duro tratando de darle más seguridad, más comodidad, más razones para que Melissa fuera feliz. Él no tenía idea de que ella ya estaba planeando su escape. El quinto año trajo los cálculos finales. Melissa y Jason pasaron horas discutiendo su futuro juntos. La casa valía al menos 2 millones. Los negocios de Daniel estaban floreciendo. Los coches de lujo, las cuentas de inversión, la propiedad de vacaciones en Wisconsin, todo se dividiría por la mitad durante el proceso de divorcio. Melissa se iría con suficiente dinero para vivir cómodamente toda la vida, con un hombre que realmente la emocionara. Parecía el plan perfecto. Lo que ella no podía saber era que su plan perfecto estaba a punto de chocar con la fortaleza perfecta de Daniel.
15 de diciembre de 2023. La fecha que dividiría para siempre la vida de Daniel en un antes y un después. Entró por la puerta principal de su mansión de Lincoln City exactamente a las 9:47 de la noche, regresando de una inspección de un sitio de construcción que se había. La casa se sentía diferente de alguna manera, cargada con una energía que hizo que se le erizara el pelo del brazo. Melissa estaba esperando en la sala de estar como si hubiera estado ensayando este momento durante horas. Ella estaba de pie cerca de las ventanas que iban del piso al techo, vistiendo un vestido de seda color esmeralda que él nunca había visto antes. Su cabello rubio recogido en un elegante moño que probablemente costó más de lo que la mayoría de la gente ganaba en una semana. En sus manos cuidadas, sostenía una copa de su vino más caro, un Chateau Margaux de 1996 que Daniel había estado guardando para su 10º aniversario. El simbolismo no pasó inadvertido para él. «Necesitamos hablar», anunció Melissa, y su voz tenía una extraña mezcla de emoción y firmeza. Daniel dejó su maletín y estudió el rostro de su esposa. Después de 5 años de matrimonio, él conocía cada expresión que ella poseía. Pero este era nuevo. Esta era Melissa sin su máscara. «Quiero el divorcio, Daniel». Las palabras impactaron en el aire como un disparo en una iglesia. Directo, sin complejos y definitivo. Daniel no respondió inmediatamente. Había estado esperando esta conversación durante meses, viendo a Melissa alejarse como una marea que se retira ante un tsunami. Las noches largas en eventos benéficos. Las llamadas telefónicas que terminaban abruptamente cuando entraba en las habitaciones. La forma en que lo miraba últimamente, como si fuera un extraño al que estaba cansada de fingir que conocía. «Hay alguien más», continuó Melissa, girándose hacia la ventana como si se dirigiera a la oscuridad exterior en lugar del hombre al que había prometido amar para siempre. «Se llama Jason Miller. Lo amo, Daniel. Lo amo de verdad». Hizo una pausa, dejando que esas palabras calaran hondo. «Este matrimonio fue un error. Ambos lo sabemos. Eres un buen hombre, pero aburrido, predecible. Necesito pasión en mi vida, no reuniones de negocios disfrazadas de conversaciones de sobremesa». Daniel vio a su esposa destruir su matrimonio con la misma precisión despreocupada con la que arreglaba las flores y sintió una sensación inesperada. Alivio. No porque su matrimonio se estuviera acabando, sino porque la espera por fin había terminado. «He hablado con un abogado», dijo Melissa, volviéndose hacia él con ojos que brillaban de victoria anticipada. «Las leyes de propiedad mancomunada son muy claras en estos temas. Tengo derecho a la mitad de todo lo que hemos construido juntos». Señaló su casa como una reina que contempla su reino. La casa, los negocios, la colección de coches, todas las cuentas de inversión. «El 50% es para mí. Es justo considerando cómo he apoyado tu éxito todos estos años». Melissa tomó un sorbo lento de vino, saboreando tanto el alcohol como lo que creía que era su momento de triunfo. «Espero que podamos ser civilizados con esto, Daniel. Por el bien de ambos». Daniel miró a su esposa, la miró con atención, e hizo algo que le revolvió el estómago. Sonrió. «La historia continúa. No olviden darle a me gusta y suscribirse para más historias interesantes y realistas».